Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 3 de Sapiens, de Yuval Noah Harari, para desmontar unas cuantas ideas preconcebidas. A ver, ¿cómo era de verdad el día a día de nuestros antepasados cazadores-recolectores? La respuesta, ya os lo adelanto, nos puede sorprender bastante. Vale, este es el plan. Primero vamos a hablar de nuestro cerebro que sigue anclado en la sabana. Luego veremos por qué a esta gente se le ha llegado a llamar la sociedad opulenta original, que suena increíble, ¿verdad? Después nos asomaremos a su mundo espiritual. Hablaremos de lo que Harari llama el telón de silencio, o sea, todo lo que jamás sabremos. Y terminaremos con el gran debate. ¿Eran pacíficos o guerreros? Empezamos por aquí, por nuestro cerebro de la sabana. Y es que para entender por qué hacemos muchas de las cosas que hacemos hoy, hay que viajar muy, muy atrás en el tiempo, al entorno que moldeó nuestra forma de pensar durante miles y miles de años. Vamos con un ejemplo muy actual. ¿Por qué nos cuesta tanto resistirnos a los dulces o a la comida con mucha grasa si sabemos de sobra que no nos viene nada bien? Pues la respuesta no está en la falta de voluntad, sino en nuestra historia evolutiva. Aquí es donde entra en juego la llamada teoría del gen dragón. La idea es bastante simple. Nuestro ADN básicamente no se ha enterado de que ya no vivimos en la sabana. Hay que pensar que para un cazador-recolector, encontrarse un árbol cargado de higos maduros era como ganar la lotería. Una bomba de calorías, algo vital para sobrevivir. Y claro, ese instinto de come todo lo que puedas ahora que hay, sigue ahí, grabado a fuego, aunque hoy tengamos un supermercado en cada esquina. Vale, pasamos al segundo punto. La sociedad opulenta original. Esto choca un poco, ¿no? Si su vida era tan precaria, ¿cómo que opulenta? Pues vamos a ver que esa imagen que tenemos de una existencia corta, brutal y miserable, a lo mejor no es del todo cierta. Y es que, ojo al dato, cuando se estudia a los pocos grupos de cazadores-recolectores que quedan hoy, por ejemplo en el desierto del Kalahari, se descubre algo alucinante. Para conseguir todo lo que necesitan para vivir, su semana laboral es de unas 35 a 45 horas. Pensemos un momento en eso. Mucha gente hoy en día echa más horas que esas solo en la oficina, sin contar el tiempo de ir y volver, las tareas de casa y todo lo demás. Y no solo eso, miremos la dieta. Su menú era súper variado. Comían de todo, bayas, frutos secos, insectos, raíces, lo que cazaran, docenas de alimentos distintos. El resultado era una nutrición muy completa, muy equilibrada, que además les protegía de las hambrunas. Y aquí viene la gran paradoja. Fue la agricultura, que nos hizo depender de un solo cultivo, la que trajo consigo la desnutrición a gran escala. Esto nos lleva a una idea que choca con lo que solemos pensar. Un cazador-recolector de la época sabía muchísimo más de su entorno que casi cualquiera de nosotros hoy. Conocía cada planta, cada animal, las nubes, el viento. Su cerebro era literalmente una enciclopedia de supervivencia andante. Nosotros, en cambio, hemos cambiado todo ese conocimiento tan amplio por estar súper especializados en una cosa muy, muy concreta. Pero, cuidado, que tampoco hay que caer en la idealización de este pasado, porque también tenía un lado muy oscuro. La vida era increíblemente frágil. La mortalidad infantil, por ejemplo, era altísima. Un accidente tonto, una herida que se infecta, podía ser una sentencia de muerte. Y la comunidad, pues no siempre podía permitirse el lujo de cuidar de los más débiles, ya fueran ancianos o enfermos. A veces, la supervivencia del grupo pasaba por tomar decisiones que hoy nos parecerían brutales. Bien, hemos visto más o menos cómo era su día a día. Pero, ¿y por dentro? ¿Qué pensaban? ¿Cuáles eran sus creencias? Aquí ya entramos en un terreno mucho más resbaladizo, mucho más especulativo. La teoría más aceptada es que eran animistas. ¿Y qué significa esto? Pues que para ellos el mundo entero estaba vivo, lleno de espíritus. No solo los animales, sino también las rocas, los ríos, los árboles, todo tenía conciencia. Así que un cazador no se limitaba a cazar un ciervo. Es posible que hablara con su espíritu, que le pidiera permiso. No existía esa barrera que hemos creado entre nosotros y la naturaleza. Las pinturas rupestres son nuestra única ventana a esa mente, pero es una ventana muy empañada. ¿Qué significan? ¿Eran parte de un ritual? ¿Un mapa de las estrellas? ¿O simplemente arte? No lo sabemos. Como dice Harari, son una especie de test de Rorschach. Lo que vemos en ellas dice más de nosotros y de nuestras ideas preconcebidas que de lo que ellos creían de verdad. Y esto nos lleva directamente al siguiente punto, el telón de silencio. Porque la cruda realidad es que nos hemos topado con un muro. Los aspectos más importantes de sus vidas se han perdido. Para siempre. Están ocultos detrás de lo que Harari llama, muy acertadamente, el telón de silencio. Es que cada vez que un arqueólogo encuentra algo, como una estatuilla, se enfrenta al mismo dilema. ¿Es una diosa de la fertilidad o era el juguete de un niño? La verdad es que es casi imposible saberlo con certeza.
Por eso al final nuestras interpretaciones acaban revelando más sobre nosotros y nuestras obsesiones modernas que sobre ellos. Hay que pararse a pensar en la magnitud de lo que no sabemos. Estamos hablando de decenas de miles de años. Años en los que hubo guerras, alianzas, cambios sociales, arte, filosofía, y no tenemos ni idea. ¿Eran monógamos? ¿Tenían jefes o decidían todo en asamblea? Es como si una parte gigantesca de la historia de la humanidad estuviera en blanco. Y esto nos lleva a la última gran pregunta, quizá la más polémica de todas. ¿Paz o guerra? ¿Somos violentos por naturaleza? ¿Nuestros antepasados eran una especie de buenos salvajes que vivían en paz o estaban en un estado de guerra permanente los unos con los otros? Bueno, pues la respuesta que nos da la arqueología es de todo. Es increíblemente contradictoria. Miremos la tabla. En Portugal o en Israel se examinan 400 esqueletos y apenas se encuentra violencia, menos de un 1%. Pero luego te vas a Jebel Sahaba, en Sudán, y la cosa cambia radicalmente. De 59 cuerpos, casi la mitad tenían puntas de flecha o de lanza incrustadas. Esto nos dice algo muy claro. No hay una sola respuesta. Vamos a fijarnos en el caso del Valle del Danubio. Un 4,5% de las muertes fueron por violencia humana. A primera vista puede no parecer una barbaridad, pero pongámoslo en perspectiva. ¿Sabemos cuál fue el porcentaje en el siglo XX, con 2 guerras mundiales y todo tipo de conflictos? Alrededor de un 5%. Están casi a la par. Esto sugiere que esa violencia a pequeña escala, pero continua, podía llegar a ser tan mortífera como nuestras guerras modernas. Y con esto llegamos a la conclusión clave de Harari. No existe algo así como un modo de vida natural para el ser humano. No estamos programados genéticamente para ser pacíficos o violentos. La paz que había en Portugal y la guerra que había en Sudán eran elecciones culturales. Nuestra biología es increíblemente flexible, nos permite un abanico de posibilidades sociales asombroso. Al final parece que la gran herencia que nos dejaron nuestros antepasados no es un instinto concreto, sino precisamente esa increíble flexibilidad, esa capacidad para elegir, para imaginar y construir realidades sociales totalmente distintas. Y eso, claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta que es tan relevante hoy como lo fue entonces. Si nuestra naturaleza es, en esencia, la capacidad de elegir, ¿qué mundo estamos eligiendo construir ahora?